Comienza Buscadores de la Verdad, dirigido por el padre Javier Cereceda. Jesús contrasta al pastor con el ladrón. De hecho, afirma: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. Y más adelante, de modo aún más claro: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. La diferencia es clara. El pastor tiene un vínculo especial con sus ovejas y por lo tanto puede entrar por la puerta del redil. Si alguien en cambio necesita saltar la cerca, entonces sin duda es un ladrón que quiere robar las ovejas. Jesús nos dice que está unido a nosotros por una relación de amistad. Nos conoce, nos llama por nuestro nombre, nos guía y, como hace un pastor con sus ovejas, viene a buscarnos cuando estamos perdidos y venda nuestras heridas cuando estamos enfermos. Jesús no viene como un ladrón para robarnos la vida y la libertad, sino para guiarnos por el camino correcto. No viene a secuestrar ni a engañar nuestra conciencia, sino a iluminarla con la luz de su sabiduría. No viene como si fuera a contaminar nuestras alegrías terrenales, sino a abrirlas a una felicidad más plena y duradera. Quienes confían en Él no tienen nada que temer. Él no menosprecia nuestra vida, sino que viene a dárnosla en abundancia. Hermanos y hermanas, estamos invitados a reflexionar y, sobre todo, a vigilar nuestros corazones y nuestras vidas, porque quienes entran en ellos pueden multiplicar la alegría o, como un ladrón, pueden robárnosla. Los ladrones pueden adoptar muchos rostros. Son aquellos que, a pesar de las apariencias, coartan nuestra libertad y no respetan nuestra dignidad. Son creencias y prejuicios que nos impiden tener una visión clara de los demás y de la vida. Son ideas erróneas que pueden llevarnos a tomar decisiones negativas. Son estilos de vida superficiales o consumistas que nos vacían interiormente y nos impulsan a vivir siempre fuera de nosotros mismos. Y no olvidemos tampoco a esos ladrones que, saqueando los recursos de la tierra, librando guerras sangrientas o alimentando el mal en cualquiera de sus formas, no hace más que arrebatarnos a todos la posibilidad de un futuro de paz y serenidad. Buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta edición en este mes de mayo de este programa de Buscadores de la Verdad. Les habla el padre Javier Cereceda desde los estudios de aquí de Radio María y me acompaña, aunque en la distancia, a un colaborador habitual de nuestro programa, que es nuestro querido Pablo Delgado. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Nada, encantado. Y además lo hacen, yo lo voy a decir porque a lo mejor tú no te animas a decirlo, pero Pablo está conectado por teléfono porque está ingresado en el hospital. Quienes siguen habitualmente este programa y han escuchado a Pablo en otros programas, es una persona que tiene desde hace años una insuficiencia, bueno, desde niño una insuficiencia renal, que ha vivido, no sé si decir sufrido, tú me corregirás, múltiples trasplantes. Y vivido, y ahora pues tiene, bueno, pues por don de una familia generosa, pues tiene un nuevo riñón que ha recibido recientemente. Pablo, ¿es así?
Es así, sí, el día de resurrección. El día de resurrección, precisamente. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y qué tal te encuentras ahora? Bien, bien. Lo que pasa es que, bueno, hay achaquillos las primeras semanas, entonces pues que si una pequeña infección, que si un valor que sube, pero bueno, todo ajustándose y muy feliz, muy pletórico. Bueno. Pues nada, la verdad es que es significativo eso, como dices tú, ¿no? Que lo has comentado con algunos amigos, eso de que es el día de la resurrección, que bueno, como que Cristo muere para dar vida, pues alguna familia que ha sufrido una desgracia de la pérdida de un ser querido, pero también ha querido a través de esta desgracia dar vida a otros, ¿no? Que es un gesto precioso. Así es un gesto maravilloso y que además no le podemos ni dar las gracias, que eso aumenta la generosidad. Sí. O sea, es absolutamente altruista. Y bueno, pues eso, en su mayor desgracia, pues yo, las caras de felicidad de mis padres, de Sara, de Amelia, pues me voy a emocionar mucho, yo creo, pero bueno. fue algo impresionante. Uh-huh. Bueno, pues nada, nos alegramos contigo y bueno, te damos las gracias porque, bueno, pues que aunque ya han pasado algunas semanillas, me imagino que todavía estás un poco débil y sigues ingresando al hospital, pero bueno, pues desde este hospital nos convertimos hoy tu hospital en una extensión del estudio de Radio María para que nos puedas acompañar y nos puedas iluminar. Genial. Y bueno, pues han escuchado a nuestros oyentes que saben que siempre empezamos con una palabra del Papa, es reciente. El Papa hemos extraído del Regina Coeli último que dijo, pues de este evangelio en el cual Jesús nos hablaba en el evangelio del buen pastor y el Papa nos habla de Jesucristo como el buen pastor. Y esta capacidad que él tiene de acercarse, y a mí me encanta ese aspecto en particular de que nos conoce y nos llama por nuestro nombre. En el pueblo judío esto era sumamente importante, el nombre de cada uno, porque encerraba toda su historia, casi su identidad. Y cuando dicen que Jesucristo te llama y te conoce por tu nombre, están diciendo que sabe quién eres, ¿no? Y luego también vamos a tratar de hablar también un poquito de esto a lo largo del programa, de estos ladrones, los ladrones que son los que entran en el redil no por la puerta, porque no tienen llave o no son conocidos o no lo hacen dignamente, sino que lo hacen escondiéndose, metiéndose por lugares oscuros y tratando de quitarnos cosas, ¿no? Así como el pastor nos trae la alegría, pues los ladrones nos la roban, ¿no? Y bueno, y también nos dice el Papa, ¿no? Que pueden adoptar muchos rostros. Bueno, ya lo veremos. Y vamos a en este programa de Buscadores de la Verdad, yo he escogido, en esta ocasión me ha tocado así como preparar un poquito más en solitario el programa, aunque Pablo, bueno, pues como no estaba en sus óptimas condiciones, no ha podido colaborar tanto en la preparación del programa, pero sí hemos escogido un Buscador de la Verdad que tiene una vida, yo no lo había oído nunca en mi vida, ¿no? Lo he conocido recientemente, en Semana Santa precisamente, he sabido un poquito de él, un beato, se llama Sebastián de Aparicio, una vida hecha camino, y bueno, pues me ha gustado porque, bueno, demuestra que mientras uno tiene vida y mientras uno tiene corazón y mientras uno tiene capacidad de amar, tiene una misión. A mí me gusta mucho pensar esto en nuestra vida, en la vida de los cristianos, que siempre tenemos cosas que hacer. Parece que en el mundo ahora todo es todo tan utilitarista, personas que tan jóvenes pues las prejubilan, o personas que, bueno, pues que a lo mejor no parece que no son valoradas porque la sociedad no encuentra un trabajo que ofrecer. Bueno, pues vamos a ver aquí con este ejemplo de este beato que nos va a acompañar hoy, la realidad de que, bueno, pues que sí, que hay mucho que hacer, ¿no? Y que en la vida tenemos ocasiones pues de servir al Señor de múltiples maneras. Bueno, vamos a escuchar la vida de este buscador de la verdad, del beato Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio nació en 1502 en una pequeña aldea de Galicia, en el noroeste de España. Su infancia estuvo marcada por la sencillez del mundo rural, campos, animales, trabajo duro desde muy temprano. No creció rodeado de comodidades ni de grandes oportunidades, pero sí en un ambiente donde el esfuerzo y la honradez eran parte natural de la vida. No sabemos mucho de su educación formal, pero todo apunta a que fue escasa. Lo que sí sabemos es que desde joven desarrolló un carácter firme, trabajador y profundamente recto. Como tantos hombres de su tiempo, siendo todavía joven, decidió embarcarse hacia América. No lo movía la ambición desmedida ni el deseo de gloria, sino algo más sencillo y más humano. Buscar una vida mejor, abrirse camino, construir un futuro.
Cruzar el océano en el siglo XVI no era una aventura romántica, sino una decisión arriesgada, llena de incertidumbre. Pero Sebastián dio ese paso con determinación. Llegó a la Nueva España, la actual México, una tierra en expansión donde todo estaba por hacer. Allí comenzó prácticamente desde cero. No tenía contactos poderosos ni una posición privilegiada. Lo que tenía eran sus manos, su capacidad de trabajo y su sentido de la justicia. Se dedicó al transporte de mercancías y al comercio, pero no lo hizo de cualquier manera. En un contexto donde no siempre predominaba la honestidad, Sebastián destacó precisamente por eso, por su integridad. Era un hombre en quien se podía confiar, cumplía su palabra, trataba con justicia a quienes trabajaban con él y no buscaba enriquecerse a costa de otros. Con el tiempo, su labor adquirió una importancia que quizá él mismo no imaginó. Se convirtió en uno de los pioneros en la apertura de caminos transitables entre distintas regiones de la Nueva España. Era una época en la que las comunicaciones eran difíciles, peligrosas y lentas. Esto suponía una mejora enorme para la vida cotidiana de las personas. Facilitaba el comercio, el contacto entre poblaciones, el intercambio de bienes y noticias. Sebastián no solo recorría caminos, los hacía posibles. Con paciencia, esfuerzo y constancia, fue abriendo rutas donde antes solo había sendas difíciles o terrenos impracticables. Aquello era un trabajo físico duro, poco visible en términos de prestigio, pero profundamente útil. Era un servicio real a la sociedad. Y sin embargo, lo más valioso de su vida no estaba solo en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. No buscaba destacar ni ser reconocido. Su fe cristiana, que llevaba dentro de forma discreta, se manifestaba en su manera de vivir, en la justicia de sus decisiones, en su trato respetuoso, en su generosidad con los necesitados. Sebastián prosperó. Llegó a tener una posición económica estable, fruto de años de trabajo constante. Podría haber elegido una vida cómoda, centrada en sí mismo, pero no lo hizo. Su corazón permanecía abierto, disponible, no instalado. En 2 momentos importantes de su vida se casó. Ambas fueron experiencias reales de amor compartido, y en ambas ocasiones la vida volvió a sorprenderle con el dolor. Enviudó. Estas pérdidas no lo endurecieron ni lo volvieron amargo. Al contrario, fueron ensanchando su interior. Le enseñaron algo que no se aprende en los libros, que amar implica también aceptar la fragilidad, la pérdida, el no controlarlo todo. Con los años, Sebastián fue entrando en una etapa más reflexiva. No abandonó su trabajo de inmediato, pero comenzó a percibir en su interior una llamada distinta. No era una ruptura con su pasado, sino una continuación más profunda. Todo lo vivido, el trabajo, las relaciones, el esfuerzo, las pérdidas, había ido preparando su corazón. Y entonces, cuando muchos pensarían que su vida ya estaba hecha, llegó con una decisión sorprendente. Con más de 70 años, Sebastián decidió ingresar en la orden franciscana como hermano lego. No buscaba una nueva identidad, ni una forma de empezar de cero. Más bien lo contrario. Reconocía que todo lo que había sido hasta entonces encontraba ahora su plenitud en una entrega más directa a Dios. Entró en el convento con la misma actitud con la que había vivido siempre: sencillez, disponibilidad, trabajo. No aspiró al sacerdocio ni a responsabilidades destacadas. Se dedicó a tareas humildes: cuidar de los animales, atender necesidades prácticas, servir a la comunidad. Era un hombre mayor, pero lleno de paz. Su presencia transmitía algo difícil de explicar: una serenidad profunda, una alegría sin ruido. No necesitaba decir mucho. Su vida hablaba. Quienes convivían con él veían en Sebastián a alguien que había aprendido a vivir sin complicaciones innecesarias, sin doblez, sin búsqueda de sí mismo. Había en él una unidad interior que no se improvisaba. Era fruto de toda una vida vivida con coherencia. Murió en el año 1600, con fama de santidad. La gente lo recordaba no por grandes hazañas espectaculares,
sino por algo más cercano, por haber sido un hombre bueno, justo y fiel. Con el tiempo, su figura fue reconocida por la Iglesia, que lo declaró beato. Pero más allá de ese reconocimiento, lo que permanece es su testimonio. Una vida en la que no hay grandes rupturas, sino una continuidad silenciosa. Una vida en la que Dios no irrumpe con estruendo, sino que va entrando poco a poco, a través del trabajo, de las decisiones cotidianas, de la fidelidad. Sebastián de Aparicio no fundó grandes instituciones, no escribió libros, no predicó a multitudes, pero hizo algo igualmente valioso. Vivió de tal manera que su vida entera se convirtió en un camino hacia Dios. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan actual, porque recuerda algo esencial. No hace falta salir de la propia vida para encontrar a Dios. Hace falta vivirla bien, paso a paso, con verdad, con sencillez, con amor, como un camino que se recorre sin prisa, pero que sin darse cuenta lleva muy lejos. Bueno, Pablo, ¿qué te parece esta vida de nuestro buscador de hoy, Sebastián de Aparicio? ¿Habías oído hablar de él alguna vez? No, y mira que es gallego y yo voy mucho por Sara Galicia, pero Sí. no había oído hablar nada. Me ha parecido una maravilla de vida, la verdad. Bueno, pues debo decirte que o sea, aquí no lo he reflejado en la biografía que hemos leído, pero es orensano. Anda, pues mira. Todavía más coincidencias con tu esposa. Sí. Pues fíjate que a mí hay cosas en las que me gusta y que vamos a hablar ahora y tratar de sacar jugo, como siempre hacemos en nuestro programa, de alguna enseñanza que podamos llevarnos a nuestra vida. Pero bueno, ahora hablando contigo en esta circunstancia particular que tienes, en esta recuperación de tu trasplante, pues me ha llamado la atención cuando mencionaba de su propia vida, de cómo él pues se descubría también a raíz de pues la vez que enviudó 2 veces en su vida, como que dice que algo, que me encanta esta expresión, que lo que no se aprende en los libros, dice que amar implica aceptar la fragilidad, la pérdida, el no controlarlo todo, ¿no? Yo creo que en esto tú también tienes alguna palabra que decir, ¿no? Pues esa es esta frase que me había quedado yo también con ella. Pues mira, al final, curiosamente, yo he estado 6 años y medio en diálisis, 6 años y medio muy duros físicamente, pero en los que hemos sido súper felices, en los que hemos crecido mucho como matrimonio, como familia, y teníamos claro que Dios estaba ahí. No sabíamos de qué forma, además, como dice en otra parte del texto, no apareció con grandes alharacas, simplemente nos mantuvo en el camino, nos dio fuerza para seguir. Y bueno, pues a veces hay cosas impresionantes, ¿no? Yo, la cantidad de mensajes que he recibido estos años y sigo todavía de gente diciendo: he vuelto a misa, he vuelto a creer, he vuelto a recuperar la fe gracias a tu ejemplo, a tu sonrisa. Pues eso es una maravilla, ¿no? Y yo creo que es que equivocamos el foco a veces y queremos buscar el porqué, cuando eso no sé si está a nuestro alcance en muchas cosas, pero el para qué sí, ¿no? Y hay un ejemplo que yo hago últimamente muchas veces, cuando hablo con mis alumnos de estos temas que me encanta. Cuando vamos a Orense, Amelia no pregunta si hay gasolina en el coche, porque sabe que hay. Y no pregunta si sé ir, porque sabe que sé. Y nosotros le sacamos la cartilla de 1000 preguntas a Dios para cada cosa, ¿no? En lugar de confiar. Y ese confiar a nosotros nos ha hecho crecer muchísimo. Hay una cosa que dices, Pablo, que es que realmente hablar del sufrimiento, pues lo puedes hablar desde la teoría o lo puedes hablar desde la cátedra de la historia de sufrimiento vivida, ¿no? Y a mí me gustaría que profundizaras en esto, porque yo estoy seguro que hay algunas personas que nos escuchan que en este momento de sus vidas están viviendo dificultades, seguro, con certeza, de, pues no sé, incertidumbres, un diagnóstico de una enfermedad que está generando desasosiego y de no saber qué va a pasar, no sé, una situación de una pérdida del trabajo y también inquietud sobre el futuro económico, alguna pelea o ruptura matrimonial, alguna pelea con algún hermano o algún amigo,
no sé, hay muchísimos sufrimientos en la vida, ¿no? Y parecería como que el sufrimiento oscurece la presencia de Dios en la propia vida. Tú que te has acostumbrado y has vivido, bueno, pues tú lo has dicho ahora que has estado 6 años y medio en diálisis, pero bueno, has estado, creo que este es el quinto trasplante. Cuarto. El cuarto trasplante, bueno, pues has estado, bueno, pues periodo de trasplante, perder el riñón, otra vez diálisis, sufrimiento. ¿Cómo se explica eso, ¿no? De estar sufriendo porque sufres, pero no perder la paz, ¿no? ¿Cómo hace el cristiano para sufrir sin perder paz? Pues mira, hay una frase que decía mi abuelo Rafael, que a mí me encantaba, que es: si quieres ser feliz como me dices, no analices. Entonces, en lugar de estar pensando todo el día lo que me falta, por qué a mí esto no es justo, yo pensaba, qué suerte tengo que duermo en una cama caliente, con una esposa que me quiere, con una hija que nos hace felices, puedo tener un trabajo, con problemas económicos, porque yo soy autónomo muchas horas del día y cuando estoy de baja, el autónomo cobra cero, con mucha incertidumbre en el futuro. La diálisis, la perspectiva de vida, la esperanza de vida te la baja muchísimo. Yo, si no me hubiera trasplantado, pues a lo mejor mi esperanza de vida hubieran sido de 55 o 60 años y tengo 49. Se supone que la vida media de un enfermo renal son 40. O sea, ya he superado esas expectativas, ¿no? Entonces yo tenía claro que había que vivir en el agradecimiento. Pues hoy puedo hacer esto, hoy puedo hacer lo otro, mañana más. La familia, para mí la familia es fundamental, ¿no? Sara y Amelia pues son dos pilares que son espectaculares y creo que hay que confiar. Hay que confiar. Y luego, fíjate, además qué curioso, estaba terminando esta Semana Santa un trabajo de fin de máster, del máster de acompañamiento. Y hablaba sobre la esperanza en el sufrimiento. Y fíjate qué esperanza más grande que entrego el trabajo y al día siguiente me llaman para trasplantarme. Entonces yo creo que la esperanza de no centrarse en lo malo, de no centrarse en la desgracia, porque todos tenemos desgracias y el que no tenga, pues no pasa nada, el sábado aparecerá una. Lo que hay que hacer es aceptarlo y aceptarlo como un crecimiento, ¿no? Yo les explico a mis alumnos que los niños, cuando llegan a los 7, 8, 9 años, les empiezan a doler las rodillas y los talones por el crecimiento. Y luego, pues, llega la adolescencia, qué decir de ella. Y luego el mundo laboral, el mundo... Bueno, entonces la vida es un sitio que hay mucho sufrimiento, pero si nos centramos en ello, nos podemos alejar de Dios. En cambio, Dios nos da la fuerza para todo. Y yo, como os decía al principio, ver las caras de... En el coche estábamos Sara y yo cuando nos llamaron para el trasplante. Acabamos de dejar a Amelia con mis padres en Segovia. Y ver esa cara de Sara cuando nos llamaron, para mí ya compensó los 6 años y medio completamente. Y al día siguiente, cuando llamamos a Amelia, ver la cara de Amelia y mis padres fue espectacular, ¿no? Ver la cara de mis padres, esto es cosa mía, no hablo con ellos todavía, pero con la sensación de me puedo morir. Pablo ya tiene su riñón y hemos cumplido en la vida. Y eso pues te demuestra que Dios es grande y es muy generoso. Uh-huh. Creo que hay que saber esperarle. Hay que saber esperar a Dios, efectivamente, ¿no? Y luego también, como tú ahora que estabas hablando de esto, y bueno, que aquí hablo un poco para que te puedas respirar y recuperar la emoción, que me parece precioso, y seguro que a ninguno de los oyentes les incordia que nos hables desde el corazón, pues en este momento tan hermoso, y bueno, también con la dificultad que en la vida, como dices tú siempre, está la cara de la cruz, ¿no? Que estás feliz por todo esto, ahora pues sufriendo una infección, estás todavía ingresado, no has podido salir del hospital desde el trasplante del domingo de resurrección, pero bueno, y yo pensaba que, porque me hicieron alguna pregunta en las últimas semanas, justo antes de la Semana Santa, ¿no? Que me preguntaban, ¿no? que cuál es el motivo real por el cual nosotros vivimos, ¿no? Y yo pensaría, ¿no? que si en este instante ahora, ¿no? En este sábado que estamos ahora viviendo a estas horas, pues que son, pues no sé, casi no tengo aquí el programa a las 6:30 precisamente, ¿no? Un poco menos, que de repente se parase el mundo, se parase el tiempo, y cada uno de nosotros de repente como que el mundo estuviera congelado, como en una película que lo pones en pausa y se queda todo el mundo quieto, y que te preguntases, bueno, ¿yo ahora mismo qué estoy haciendo? Y bueno, seguramente habría muchas personas que estarían haciendo cosas prácticas, yo qué sé, pues estoy yendo a la compra, estoy tendiendo la ropa, estoy recogiendo a mi hijo, cualquier, ¿no? Pero no que estoy haciendo en este momento en concreto, sino pues en mi vida, de lo que está ocupando mi vida, pues a mí que me ilusiona, a mí que me llena, ¿no? Y a mí me gustaba imaginar
que, pues decía alguien, ¿a ti qué te gusta, no? Y dice, no, pues a mí me gusta el fútbol, ¿no? Que bendito Dios, a mí también me gusta el fútbol, ¿no? Y dice, pero, ¿y tú te imaginas que de repente alguien llegase ahora aquí no sé, un millonario y dijera, mira, me has caído bien, yo sé que a ti te encanta el fútbol, a partir de este momento de tu vida te vas a pasar todos los días viendo partidos de fútbol, ¿eh? Yo tengo un avión privado y te va a estar llevando así en tiempo récord, de estadio en estadio. Tú no vas a hacer nada más, no te preocupes por el dinero, yo te voy a cubrir todas tus necesidades y yo te voy a dar de comer. Y tú te pasas la vida viendo, bueno, pues vas a ver 7 partidos de fútbol cada día, ¿no? Todos los días. Esto es un absurdo, ¿no? Pero digo una cosa absurda, pero para pensar, pues alguien estaría... que a lo mejor aquí alguien diga, uy, yo estaría feliz. Pues yo no creo que estaría una persona feliz constantemente viendo los partidos de fútbol, ¿no? Y pone, en vez de ver partidos de fútbol, las cosas que te gustan, ¿no? Y entonces ya, pues yo no viviría siempre así, ¿no? Y cuando empiezas a pensar, bueno, ¿y qué te gustaría hacer siempre? De lo que no te cansarías, ¿no? De lo que no te daría hastío, ¿no? Sí. Y esto es lo que justifica. Y yo quiero que con este ejercicio, que digo, entiendo que no es fácil, a alguno pues no le ayudará, ¿no? Pero de descubrir uno qué es lo esencial de mi vida, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú sufres, pues es verdad que hay, insisto, esto hablo con la boca pequeña y hablo pues escondido debajo de una realidad de que Dios me ha protegido y no me ha permitido grandes sufrimientos en mi vida, ¿no? Pero si el sufrimiento no te impide disfrutar del sentido profundo de tu vida, entonces tu dignidad de ser humano, tu grandeza de criatura, hija de Dios, pues entonces esto no se pierde, ¿no? Entonces yo creo esto, ¿no? Yo pienso y insisto, ¿no? Hemos escogido pues este buscador de la verdad, que es un nombre, pues como hemos dicho antes, ¿no? Pues relativamente desconocido. No creo que haya muchos de nuestros buscadores de la verdad que están escuchando que supieran quién era el Beato Sebastián de Aparicio. Pero es un hombre que quiso hacer así, ¿no? Desde una vida que no ha pasado los libros de historia, pues tratar de ser feliz encontrando al Señor y amando y sirviendo a los demás, ¿no? Sí, es que es evidente que yo siempre digo que cuando tienes problemas pequeños te agobias mucho y cuando tienes un problema muy grande los pequeños desaparecen. Yo las semanas que estaba esperando el trasplante a mí me da igual si hacía frío o calor, yo quería que me trasplantara. Entonces, el sufrimiento te abre, ¿no? Hay un árbol muy bonito que es el abedul, que es blanco, precioso, pero a los 7, 8 años tiene que romperse la corteza para poder crecer, si no, no puede crecer, ¿no? Entonces, el sufrimiento bien enfocado y bien sustentado en Dios es una oportunidad de crecer. Y es una oportunidad de encima compartir parte de la pasión con Él, ¿no? Como dicen Colosenses 1:24. Otra imagen que a mí me encanta es la imagen del relojero. Al relojero le gustan todos los relojes. Los del jet privado que nos iba a llevar a los estadios, pero con quien pasa el tiempo es con el reloj estropeado. Entonces, si en lugar de pensar ¿por qué a mí?, pensamos ¿para qué a mí?, el sufrimiento cambia muchísimo. Y cambian todos, o sea, en mayores, en pequeños, en niños. Yo he tenido conversaciones con Amelia alucinantes de cómo ella, con 2, 3, 4, 5, 6 años, 7, entiende la enfermedad, con una claridad absoluta. Y muchas veces su frase era, papá, no te preocupes, que Jesús es el que más sabe y te va a curar. Entonces, yo creo que el sufrimiento te quita esas caretas muchas veces, ¿no? También me imagino que vivir el sufrimiento sin fe debe ser terrible, ¿no? Aquí en los hospitales. Yo tuve la suerte de recibir la comunión todos los días y te cuentan casos pues tremendos de gente desesperada, ¿no? Pero bien enfocado, bien sustentado, centrándose en creer y en tener esperanza. Pues es que estos últimos 6 años han sido probablemente los años más felices de mi vida. Aunque sea irónico. Sí, no. Ha llegado tu hija. Claro. Ha llegado Amelia. Nosotros tenemos, pues gracias a Dios, un matrimonio buenísimo. Hablamos un montón, nos entendemos muy bien desde el primer día. Y bueno, pues hemos tenido que cambiar cosas, obviamente. Hay cosas que no podía hacer, pero nos centramos en lo que sí podíamos, en lugar de estar mirando todo el día lo que nos falta. Y es muchas veces lo que hacemos, ¿no? Y hemos sido muy felices los tres. Bueno, somos muy felices los tres, ¿no? Y eso es una suerte. Y yo sé que las fuerzas vienen de arriba, sobre todo. Lógicamente tengo mucho entrenamiento mental, ¿no? Yo digo a veces que soy como de los cuerpos de élite de la Legión a nivel mental, porque, bueno, pues cuando me dice una cosa la cumplo y punto, ¿no? Pero hay que dejarse en Dios, es quien más sabe. Dios y la Virgen, ¿no? Tuvimos una experiencia muy bonita, pues estábamos en Lugo el día anterior
y Amelia nos pidió dinero para echar en las velitas de la Virgen de los Ojos Grandes, que no teníamos ni idea que existía, porque dice que le encantó. Y entonces, de hecho, y al día siguiente cuando nos llamaron, dice, ay, qué bien que echar las monedas, papá, ¿has visto cómo la Virgen nos iba a ayudar? Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y es que yo he aprendido mucho de la fe de Amelia, y sigo aprendiendo, ¿no? Es una fe sincera, es una fe que no necesita grandes adornos. Pues ella sabe que Jesús es más grande. De hecho, cuando decimos en casa, ¿quién es el más mayor? Yo, no, Jesús. Lo tiene clarísimo, ¿no? Y eso nos enseña mucho. Pero yo creo que el sufrimiento lo que hay que hacer es abrazarlo, es quererlo. No en plan masoquista, sino es que esta es mi vida. La vida de Pablo Delgado de la Serna solo puede ser así. Entonces puedo rebelarme contra Dios y contra el mundo porque sea distinta, pero eso solo me va a amargar. Entonces, abrazarla, y ahí me encanta Mateo 11:28, cuando habla de mi yugo es llevadero y la carga ligera, me encanta imaginarme a Dios en la otra parte de la collera, llevando parte de mi carga. No me lo quita, me ayuda a llevarla. Es mucho más bonito todavía. Pues vamos a dejar que nos reposen estas ideas hermosas, Pablo, y que el Señor y que el Espíritu Santo lo que nos esté sugiriendo a cada uno que pueda reposar, y vamos a hacerlo pues a través de una oración cantada, y después seguimos con nuestro programa. Cuando has pintado sin saber pintar, cuando has llegado sin saber llegar, cuando has sanado sin poder sanar, cuando has amado sin saber amar, cuando has cantado sin saber cantar, cuando has andado sin saber que vas a andar, cuando has empezado sin pretender comenzar, cuando has sufrido sin blasfemar, con la lengua afuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más. Cuando has dado sin tener, cuando has creído sin creer, cuando has quemado sin arder, cuando has querido sin saber querer, cuando has crecido sin tiempo para crecer, cuando has enseñado sin saber leer, cuando has podido sin poder, con la lengua afuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más. Cuando todo fluye sin esfuerzo, cuando tu ciencia es amar en el misterio, cuando tienes la vida por camino, cuando tu lógica no es la razón sino el amor sin medida, con la lengua fuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más, con la lengua fuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más. Amor no debido, deseo arbitrario, don rebosante, fuerza luminosa, puro regalo. Somos capricho, que nadie nos lo arranque. Capricho es nuestra identidad. Inundados por una energía descomunal, movemos montañas, negamos lo imposible, hacemos arder la tierra. Mantengámonos firmes, no hay mayor fuerza que la de descansar en la lógica del capricho. Con la lengua afuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más. Con la lengua afuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más.
ser un capricho de Dios, que es un pensamiento muy profundo, que a nivel humano parece que un capricho es una cosa a desdeñar, pero una gran reflexión, ser capricho de Dios. Padre Javier Cereceda, así que le está hablando en este programa de Buscadores de la Verdad, junto a Palau Delgado. Y antes de continuar, queremos pedir que escuchen un ratito esta propuesta que estamos haciendo aquí en Radio María. Estamos llegando al mes de mayo. Es un mes sumamente importante para las necesidades económicas que tiene esta casa para poder funcionar. Aquí desde los estudios centrales de Radio María, yo siempre que vengo veo la cantidad de necesidades, siempre hay cosas que arreglar, siempre hay estudios que reparar, que mejorar, que modernizar para que las emisiones les lleguen a ustedes con mucha calidad, y esto no se hace del aire, necesitamos su ayuda y por eso queremos pedírsela. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Alza la mirada con Radio María y bueno, pues ojalá que quienes nos escuchan y están en posibilidades de colaborar nos ayuden a que esta radio siga funcionando, ¿no? Nos ha recordado Yoli en esta cuña, Pablo, que llega el Papa a España también, ¿no? Tú estarás encantado. Estoy encantado, estoy negociando con los doctores a ver si puedo ir, porque claro, yo tengo los inmunosupresores muy bajos y tengo que estar muy aislado. Entonces, bueno, es el 6 de junio, son 2 meses del trasplante, pero bueno, por si acaso yo ya nos hemos reservado una plaza a la familia, si no podemos ir, ¿qué vamos a hacer? Pero no queremos faltar. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro buscador, con nuestro beato Sebastián de Aparicio y bueno, pues hemos estado hablando ahora de pues una vida que no estuvo exenta del sacrificio, del sufrimiento, del saber encontrar a Dios y no perder la paz. Has mencionado una palabra que ha metido una carga muy positiva de fuerza y de reconstrucción y de sanación de las vidas, que es la esperanza cristiana. Y a mí me gustaría hablar ahora de una cosa muy pintoresca, que él entró en los franciscanos con más de 70 años. Esto como que nunca es tarde para responder a Dios, ¿no? Sí. Pues mira, el problema es que queremos medir todo con ojos mundanos y Dios nunca sabe, ¿no? En esa parte me ha recordado al tío José Emilio, un tío nuestro que también fue sacerdote bien mayor. Y nosotros medimos todo con los tiempos del mundo, pero Dios sabe más, ¿no? Uh-huh. Y mira, vuelvo a mi trasplante, ya que estamos con este tema. En el 19 pierdo el trasplante, me dicen que es imposible volver ante la lista de espera. En el 20 empieza el problema de las piernas, en el 21 me cortan la primera pierna. La mayor desgracia a nivel anímico de mi vida, el día más difícil de mi vida. Pido que me corten la otra y me hacen un bypass, que es un tubito que salta la zona de lesión para que llegue más sangre a la pierna. Gracias a ese bypass, que se empeñó un doctor, entré en lista de espera. La mayor desgracia de mi vida, a nivel humano, ha sido mi salvación. Ha sido lo que me ha permitido recibir un trasplante. Lo único que había que hacer era confiar, esperar y saber que Dios hace bien las cosas y es generoso con nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es. Si lo tuviéramos claro, viviríamos mucho más tranquilos, porque Dios siempre provee, siempre.
Lo que pasa es que nos centramos más, como decía antes, también en lo que nos falta que en todo lo que tenemos. Uh-huh. Sí, esto a mí me llama la atención también de la vida de este nuestro beato Sebastián, que apareció que a los 70 años, porque claro, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Hoy en día a los 70 años, bueno, pues casi no diríamos que es un joven, pero bueno, pues una persona que todavía tiene tela por cortar, pero yo creo que en el siglo XVI, pues alguien de 70, pues como que ya estaba llegando ya al final y sin embargo este hombre fue capaz de recomenzar su vida, ¿no? Y además de hacerlo de una manera sencilla, sin ninguna pretensión, entra en la orden de los franciscanos como hermano lego, no pretende pues los honores que pues también los había, ¿no? De ser religioso, pues bueno, tenía un cierto prestigio, él no quiso nada más que servir al Señor, ¿no? Y a mí me recuerdo una anécdota que yo creo que he contado alguna vez en estos micrófonos de Radio María, que fui hace años por Soria a una residencia de unas religiosas, una residencia de ancianas, y tenían una religiosa que ahora no me acuerdo ni de qué congregación era, que no era de su propia familia religiosa, pero que pues no tenían en el convento donde estaba, pues ya no tenían capacidad de cuidarla y fue allí. Y era una religiosa que prácticamente estaba ciega. Pero pues veía un poquito y entonces se dedicaba y hacía pues unas manualidades, era buenísima cosiendo y hacía pues algunas cosas como de punto y entonces yo me acerqué y la saludé, mira, soy un sacerdote, así me dice, sí, padre, muy bien. ¿Y qué hace usted? Pues mire, y me contaba lo que hacía, ¿no? Y me dice, mire, padre, yo ya veo muy poquito, ¿no? Pero mientras me quede un rayito de luz en el ojo, ese rayito es para servir a mi Señor, ¿no? Qué bueno. Y eso se me quedó grabado, ¿no? Y me pareció precioso y es lo que dices tú, ¿no? Qué cantidad de veces en nuestra vida nos pasamos el tiempo buscando dar las excusas y las justificaciones por las cuales o no podemos hacer las cosas o tenemos razón como para poder quejarnos, para poder lamentarnos y nos privamos a nosotros mismos pues de la luz, de la alegría, de la fuerza y de la esperanza, ¿no? Hay veces que hay personas que viven, a mí me ha tocado como sacerdote confesando a personas, a jóvenes, a veces ver personas que lo tienen todo en la vida, ¿no? Que no tienen problemas económicos, ni de salud, pero pues como que no encuentran ese sentido de la vida, ¿no? Y no encuentran ese sentido de la vida en esa respuesta al Señor, ¿no? A responder al Señor. Es que esa sobreabundancia no es buena. Y además, yo cada vez estoy más convencido. Mira, a raíz de estos días, en Instagram me comentaba mucha gente, muchos trasplantados. Lo que más queríamos cuando nos trasplantaban era beber un vaso de agua. Beber un vaso de agua, una tontería. Pero nosotros podemos beber 2 al día y de repente puedes beber lo que quieras. O tomarte un plátano. O darte una ducha entera porque te han quitado el catéter. Son cosas simples las que llenan la vida. En un matrimonio hay 1000 cosas que llenan espectaculares, pero muchas veces hay miradas que valen todo lo demás. Y nos empeñamos esa abundancia que tenemos a que siempre hay que tener más y más y más. Y parece que tenemos que tener todos lo mismo y compararnos con unos y con otros. Y es lo sencillo donde está lo grande. Es en ese vaso de agua, en ese, pues en no hacerse diálisis, cualquier cosa pequeña, ¿no? Eso es. Y nos despistamos con la abundancia y con todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues hay padres que llegan a casa a las 10 de la noche, casi no ven a sus hijos. Y yo cuando estaba en Kenia, allí la gente pescaba, pues yo estaba en la zona de la costa, pescaba y a las 11 de la mañana estaban en grupos jugando al dominó, charlando, porque habían cumplido con el día. Y entonces eran mucho más felices con lo esencial. Sí. Yo estaba ahora recordando que contabas esto de un amigo mío que se llama José Manuel, que su hija tuvo un accidente de equitación y estuvo muy malita, y en el hospital y ingresada y pues estuvo en coma y no salía y a Dios gracias la historia es feliz porque acaba muy bien, ¿no? Y bueno, pues después de varios meses la niña le volvió a casa, pero no podía volver al cole y bueno, pues después de ya meses del accidente, pues ya hubo el primer día que bueno, pues se puso su uniforme, se puso su mochilita y fue con su padre y con su hermano al colegio, ¿no? Y yo le recuerdo a este amigo mío entrar llorando en el colegio y me decía, padre, nunca pensaría que una cosa tan sencilla como traer a mi hija al colegio me pudiese llenar de tanta felicidad, ¿no? Y esto yo lo decía porque hay veces eso, que veía a los padres de familia, pues eso, como que llegas con prisa, que de repente el niño te ha hecho esperar, o que cuando estás a punto de salir, pues el pequeño se ha tirado el colacao encima y entonces a toda prisa cambiarle, entonces ya estás de mal humor y renegando y ¿no?
Y yo pensaba, caray, si escucharas a este, que es de la felicidad que le supone el saber que su hija está bien, que se ha recuperado, que puede volver al cole, que puede hacer una vida normal, ¿no? Y es lo que dices tú, como que tenemos una capacidad los seres humanos de mirar y de hacer la lista de las cosas que nos faltan y no mirar y hacer la lista de las cosas que tenemos, ¿no? Yo estoy ahora, una tontería de nada, ¿no? Que tengo, pues me ha dado un ataque de lumbalgia, ¿no? Y voy como si fuera un palo, ¿no? Y me levanto de la cama, pues casi me tengo que rodar para ponerme de rodillas y luego ponerme de pie. Y claro, pues esto, que no es la primera vez que me pasa, pues me lleva a que cuando estoy bien, pues es que lo pienso, ¿no? Y digo, mira, es que puedo levantar el pie para atarme los cordones en los zapatos, es que me puedo agachar para recoger una cosa que se me ha caído en el suelo, ¿no? Pero estas cosas como no las valoramos, ¿no? Parece que estamos... Las damos por hechas, están ahí. Sí. Y es lo normal que estén. Y luego cuando la recuperamos, cuando perdemos una cosa, estamos como y luego la recuperamos y en el minuto 2 se te ha olvidado. O sea, a lo mejor estás con un dolor de algo, sí, es que me está doliendo la rodilla, llevo 2 días con dolor de las rodillas, ¿no? Y de repente un día te levantas y no te duele y ni te das cuenta de que no te duele, ¿no? Y no estás como, ¡joder, qué gozada que no me duele la rodilla!, ¿no? Como que ya lo hacemos como, nos lo apropiamos, ¿no? Lo normalizamos. Lo normalizamos y bueno, pues yo creo que hay que vivir no como si fuéramos deudores, que en cierto sentido lo somos, ¿no? De la cantidad de gracias que recibimos, pero sí con gratitud, ¿no? Con gratitud a Dios y descubrir, bueno, pues que como que esa frase que me encanta, todo es gracia, todo es don, ¿no? Sí. Y luego dime, Pablo. No hay que olvidar que no hay resurrección sin cruz o victoria sin sufrimiento. El que quiere ser médico tiene que estudiar muchos años, muchísimos, muy duro, pero luego es médico. El enfermo sufre mucho, pero recibe mucho don. Entonces, queremos tener vidas tan felices, tan bonitas, que es que a veces nos engañamos a nosotros mismos, yo creo. Sí, ¿en qué sentido? Como que proyectamos una cosa utópica que no es real, ¿o? No, y que queremos, pues nos creemos que se voy a la carrera, apruebo rápido, es que no sé qué, es que... No, pues hay que sufrir, estudiar, aunque disfrutas porque aprendes lo que te gusta, hay que empollar. Y el que quiere ser atleta tiene que entrenar fuerte. Y luego decía Usain Bolt, el corredor de los 100 metros lisos, yo entreno todo un año para 10 segundos. Sí. Y el entrenamiento, imagino que sería impresionante, para 10 segundos, ¿no? Entonces, que hay cruces, que hay que normalizarlas, y que sin el sufrimiento previo de algo no puedes llegar a alcanzar nada. Uh-huh. O sufrimiento, esfuerzo, o tesón, o trabajo, como queramos llamar, ¿no? Pero que es que queremos eso, vidas tan idílicas que se nos escapa de las manos. Sí, y no valorar lo que a veces eso, la vida idílica. Yo estoy recordando ahora también otra historia de una amiga mía que me cuenta cómo médica ha atendido pues a una persona, una influencer así como muy famosa, con muchos millones de seguidores y que no parece toda la vida muy feliz, y que realmente, pues teniendo tantas cosas positivas y buenas en su vida, hay algo que le falta, ¿no? Y a veces nos damos cuenta como que el ingrediente esencial para la felicidad normalmente lo tenemos bastante al alcance de la mano, ¿no? Y a veces nos pasamos la vida o tenemos lo que necesitamos y lo perdemos y nos pasamos la vida dando vueltas hasta que encontramos que lo que necesitamos para ser felices será lo que teníamos en el minuto 1, ¿no? De la vida. Sí. Pero bueno, esto, pues lamentablemente, normalmente el ser humano y más los españoles, que somos más cabezotas, no aprendemos en cabeza ajena, ¿no? Necesitamos experimentarlo nosotros mismos, ¿no? Bueno, ya la última cosa, que nos quedan unos 2 minutillos para acabar, pero no quería decir esto porque además en cierto sentido lo has oído tú, no lo tenía que apuntar en el guión que hemos hecho del programa. Dice, el corazón se ensancha en el amor y en la pérdida. Yo no recuerdo cuándo he escrito esto, ¿no? Pero no sé muy bien cómo... A ver, ¿qué sugieres tú? ¿Cómo masticamos esta afirmación? El corazón se ensancha en el amor y en la pérdida. Bueno, pues me lo pones muy fácil en mi situación actual. Hay una frase de San Juan Pablo II que dice: lo que no se da se pierde, lo que se da se multiplica. Y bueno, pues un donante. Ellos sufren, nosotros nos alegramos y todos crecemos. Sí. Sí, bueno, pues eso, también la verdad es que bueno, esto me da la oportunidad, pues eso, no sabemos quién es la persona, bueno, pues que ha partido al cielo y cuyo riñón pues está trabajando dentro de ti, pero bueno, yo creo que sí, pues podemos dar las gracias al Señor, ¿no? Por ellos, y pedir que pues esta persona desde el cielo pues pueda estar contemplándote y viendo, pues mira, que qué alegría que
que su riñón, pues que esté a ti dándote vida, dándote alegría y bueno, pues ayudándote también a seguir siendo un apóstol de la alegría dentro de tu trono de sufrimiento, pero también apóstol de la alegría, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Pablete. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, a todos los radioescuchas. Acompañarnos desde que hemos convertido tu habitación del hospital en un estudio de Radio María. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues a todos quien les habla también el Padre Javier Cereceda, gracias por acompañarnos en este mes de María, en este sábado, primer sábado del mes de nuestra Madre, que sigamos rezando, seamos una comunidad orante, que recemos todos los unos por los otros para que la Santísima Virgen María nos acompañe y llene nuestra vida. Gracias a todos. Gracias, Señor, en este primer sábado del mes de tu Madre, el mes de mayo, el mes de las flores, el mes en el que recordamos de manera particular a nuestras madres en la tierra, a nuestra Madre del cielo, y lo hacemos todavía con el corazón lleno de la alegría de la Pascua. Vivimos este tiempo en el que recordamos en la Santa Misa, en nuestras oraciones, que tú has resucitado, que el sepulcro está vacío, que no te tenemos que buscar entre los muertos, que tenemos que aprender a escuchar tu voz, llamándonos por nuestro nombre, como hiciste con María Magdalena cuando la encontraste frente a tu sepulcro vacío. Ella lloraba porque no sabía dónde estabas. Muchas veces nos pasa también a nosotros esto en nuestra vida, que lloramos un poco porque no sabemos dónde estás, cómo ir, dónde ir, y nos falta esa grandeza de María Magdalena de mirarte a los ojos para que nos puedas llamar por nuestro nombre, y escuchando de tus labios esa belleza de escuchar quién eres tú y de descubrir que estás ahí, que estás a nuestro lado, reencontrar el sentido, la esperanza, la luz, la fuerza, la alegría en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das tantísimas cosas y perdónanos porque no somos capaces de valorarlas. Gracias por la alegría de la naturaleza en este tiempo de primavera. Gracias por el sol que nos recuerda la vida que nos quieres dar. Gracias por tantas personas buenas que nos encontramos en nuestro caminar. Gracias por tantos santos que han sabido de vivir la vida de una manera tan hermosa, tan edificante. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos. Te buscamos a ti, somos buscadores de la verdad, que eres tú, camino, verdad y vida. Ayúdanos a ser luz también para los demás, como tú lo eres. Gracias, Señor. Y así termina Buscadores de la Verdad, con el Padre Javier Cereceda.